Hay un jugador en la lista de México para el Mundial 2026 que hace 6 meses nadie conocía fuera de la MLS. Su nombre es Brian Gutiérrez. Tiene 22 años. Juega de mediapunta o extremo ofensivo. Y en los últimos 4 meses ha hecho exactamente lo que necesitaba hacer para ganarse un puesto en el 11 titular del Tri para el partido inaugural contra Sudáfrica mañana en el Azteca. Esto no es solo la historia de un jugador joven que tuvo una buena racha. Es la historia de un mexicoamericano nacido en Illinois que eligió renunciar a su pasaporte deportivo americano para representar a México, que llegó a la Liga MX hace apenas un semestre, sin que nadie apostara mucho por él, y que en cuestión de meses se convirtió en uno de los nombres más importantes de la convocatoria de Javier Aguirre. Hoy en Pure Gold te contamos la historia completa de Brian Gutiérrez, la nueva joya de México, que está a horas de debutar en el Mundial 2026. Para entender lo que hace especial a Brian Gutiérrez, necesitas entender de dónde viene. Nació el 17 de junio de 2003 en Berwyn, Illinois. Hijo de padres mexicanos, creció en una familia con raíces profundamente mexicanas mientras desarrollaba su carrera en el sistema juvenil del Chicago Fire. Con 16 años, el Chicago Fire ya lo tenía en su academia. Con 17, firmó su primer contrato profesional con el primer equipo. Y el 20 de agosto de 2020 debutó en la MLS contra el Columbus Crew, entrando como suplente en el minuto 82. Tenía 17 años. En su última temporada completa con el Chicago Fire, disputó 35 partidos en todas las competencias, registrando 11 goles y 4 asistencias. Esos números en la MLS para un mediocampista ofensivo de 22 años son exactamente el tipo de estadísticas que llaman la atención de los clubes de primera división en México y de los ojeadores de selecciones nacionales, pero había un problema. Brian Gutiérrez era elegible tanto para México como para Estados Unidos, y durante años la US Soccer tenía opciones sobre él antes de que la FMF entrara en escena. Y hay algo que el vídeo original de su entrevista previa al Mundial capturó perfectamente. Una frase que Brian Gutiérrez dijo con una sonrisa que conectó de inmediato con toda la afición mexicana. Solo quiero divertirme. 3 palabras, que en el contexto de un jugador de 22 años, a horas de debutar en el Mundial más grande de la historia, dicen más sobre su estado mental que cualquier análisis táctico. Porque divertirse en un partido del Mundial 2026 frente a 80,000 personas en el Azteca, con toda una nación mirando, no es lo que hace cualquiera. Es lo que hace alguien que ha llegado a ese momento tan preparado mentalmente que la presión ya no lo paraliza, sino que lo libera, y esa madurez mental a los 22 años es quizás la cualidad más importante que tiene Brian Gutiérrez, por encima de su técnica, por encima de su inteligencia táctica, por encima de sus estadísticas. La capacidad de disfrutar el momento más importante de tu carrera es la diferencia entre un jugador que rinde en la élite y uno que se bloquea cuando el escenario se vuelve demasiado grande. La decisión de elegir México no fue automática. Gutiérrez tenía opciones reales en Estados Unidos. Un equipo nacional que había sido semifinalista en el Mundial de Qatar y que llegaba al Mundial 2026 como uno de los anfitriones y favoritos regionales. Pero algo en él lo empujaba hacia México, hacia las raíces de su familia, hacia la camiseta del Tri que había visto de niño en casa, y cuando Javier Aguirre y la FMF tocaron la puerta, Gutiérrez dijo que sí. El 21 de enero de 2026, la FIFA habilitó oficialmente a Brian Gutiérrez para jugar con la selección mexicana. Ese mismo día también fue habilitado Richie Ledesma, otro mexicoamericano, que sigue el mismo camino. Y en su primera convocatoria con el Tri, Gutiérrez no se escondió. Debutó con personalidad, con carácter y con las características técnicas que lo habían hecho destacar en la MLS durante años. Pero el verdadero despegue de la carrera de Brian Gutiérrez en México ocurrió en enero de este año, cuando Chivas lo fichó de manera definitiva desde el Chicago Fire por 4.300.000 euros para el Clausura 2026. Cuando llegó al aeropuerto de Guadalajara, dijo algo que la afición de Chivas no ha olvidado. Muchas gracias por recibirme. Estoy muy contento por lo que viene. Es un sueño hecho realidad y arriba las Chivas. Esa frase no era marketing,
era genuina. Y en los meses siguientes, Brian Gutiérrez demostró que el sueño tenía sustancia. Bajo las órdenes del técnico Gabriel Milito Gutiérrez, se ganó un lugar en el 11 titular de las Chivas, compitiendo con nombres como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Yael Padilla. No fue fácil. Fue un torneo entero de trabajo constante de adaptación a la Liga MX y de demostración de que las estadísticas de la MLS no eran casualidad. El salto de la MLS a la Liga MX no es sencillo para ningún jugador. El ritmo es diferente, la intensidad física es mayor y los rivales tienen más experiencia en un campeonato que es más competitivo de lo que muchos piensan desde fuera. Pero Brian Gutiérrez hizo exactamente lo que los mejores jugadores hacen cuando llegan a un entorno nuevo. Se adaptó rápido. Usó sus cualidades naturales de movilidad, entre líneas, capacidad para filtrar pases y facilidad para aparecer en espacios complicados. Y en pocos partidos se convirtió en un jugador importante para Chivas. Eso llamó la atención definitiva de Javier Aguirre, que ya lo había convocado, pero que en los amistosos previos al Mundial vio algo diferente en Gutiérrez. Algo que lo convenció de que este jugador podía ser mucho más que un suplente. Frente a Serbia fue una de las figuras de la goleada por 5-1, aportando una asistencia y participando activamente en la generación de juego. Frente a Ghana abrió el marcador y su candidatura para el 11 titular del debut contra Sudáfrica se volvió casi imposible de ignorar. Y hay una conexión específica dentro del vestuario mexicano que Aguirre está construyendo alrededor de Brian Gutiérrez y que puede ser clave para el rendimiento del equipo en el torneo. La dupla con Julián Quiñones. En la entrevista previa al Mundial, Gutiérrez lo explicó él mismo con esa naturalidad que lo caracteriza. Jugamos los dos de interiores, él por la izquierda y yo por la derecha. Y creo que nos hemos entendido muy bien en la cancha y se está reflejando. Quiñones tiene características completamente diferentes a las de Gutiérrez, más físico, más vertical, más explosivo en los espacios. Mientras Gutiérrez es más técnico, más inteligente, posicionalmente, más creativo en espacios reducidos, esa complementariedad entre los dos es exactamente el tipo de relación que los mejores entrenadores buscan construir en el doble pivote ofensivo o en el doble mediapunta. Dos jugadores que no se parecen, que no hacen las mismas cosas y que precisamente por eso, cuando juegan juntos, crean problemas que ninguna defensa puede resolver solo con un sistema. Porque para parar a Quiñones necesitas un marcador físico que lo siga. Y para parar a Gutiérrez, necesitas un mediocampista inteligente que lea sus movimientos antes de que ocurran. Y las defensas rivales en el Mundial 2026 van a tener que elegir entre uno y otro. Esa elección táctica que van a tener que hacer es exactamente la ventaja que México quiere explotar. Hay algo en el perfil de Brian Gutiérrez que lo diferencia de la mayoría de los jugadores jóvenes que llegan con expectativas grandes a un mundial, y es su inteligencia dentro del campo. Gutiérrez no es el tipo de jugador que resuelve todo con velocidad o con potencia física. Es el tipo de jugador que lee el juego antes de que ocurra, que se mueve para liberar espacios que sus compañeros van a ocupar, que filtra pases en el momento exacto en el que el defensa rival ya no puede reaccionar. Ese tipo de jugador es el más difícil de entrenar, porque la lectura del juego no se puede enseñar completamente. O la tienes o no la tienes. Y Brian Gutiérrez claramente la tiene. A sus 22 años, tiene la madurez táctica de un jugador de 27 o 28. Y eso, en un torneo como el Mundial, donde los errores se pagan muy caro, es exactamente el perfil que un seleccionador quiere tener disponible. Existe también una dimensión de la historia de Brian Gutiérrez que va más allá del fútbol y que la afición mexicana en Estados Unidos entiende de una forma completamente diferente al resto del mundo. Brian Gutiérrez nació en Berwyn, Illinois. Creció en una familia mexicana en Estados Unidos. Habló español en casa. Vio a la selección mexicana con su padre desde niño y tuvo que tomar una decisión que muchos jóvenes mexicoamericanos enfrentan cuando el fútbol profesional los pone ante esa encrucijada. ¿Representas al país donde naciste o representas al país de tus raíces? Gutiérrez eligió México,
Y cuando le preguntaron en la entrevista sobre ese proceso, dijo algo que resumió perfectamente la experiencia de toda una generación. Creo que, pues como dijiste, es internacional. Creo que pasa mucho en Estados Unidos que va la selección mexicana a jugar y creo que pues también es parte de los papás que influyen y que dan ese apoyo a la selección y eso me dieron a mí. Esa frase es más que una respuesta de entrevista, es el reconocimiento de que su decisión no fue solo suya. Fue de su familia, de los domingos, viendo al Tri en casa, de los partidos que su padre le explicaba, de una identidad que se construyó en Illinois, pero que tiene raíces en México, y esa historia resuena con millones de personas en las gradas del Azteca mañana. Y con decenas de millones más que van a ver el partido desde Estados Unidos, México llega al Mundial 2026 con la presión enorme de jugar como anfitrión. El partido inaugural contra Sudáfrica mañana en el Azteca es el partido más importante que el fútbol mexicano ha tenido en décadas. Millones de personas en México estarán mirando y Javier Aguirre tiene que decidir si pone la confianza en Brian Gutiérrez desde el primer minuto o si lo reserva para cuando el partido lo necesite. Todo apunta a que Gutiérrez va a ser titular. Su nivel en los últimos meses no deja mucho espacio para otras conclusiones. Y si es titular en el partido inaugural del Mundial 2026 en el Azteca, a 22 años, nacido en Illinois, eligiendo México sobre Estados Unidos, su carrera ya no volverá a ser la misma, independientemente de lo que ocurra después. Y para entender completamente lo que está en juego mañana para Brian Gutiérrez, necesitas entender lo que él mismo respondió cuando le preguntaron si hace un año y medio alguien le hubiera dicho que iba a jugar un mundial con México. Que estaba loco, que sí lo soñaba, pero que no lo creía posible. Ese contraste entre el sueño y la incredulidad, entre lo que se desea y lo que se considera posible, es exactamente el espacio donde ocurren las historias más extraordinarias del deporte. Porque los jugadores que llegan al Mundial sin creer que iban a estar ahí, son los que juegan con menos miedo, con menos peso de las expectativas, con más libertad para hacer exactamente lo que saben hacer. Y eso los convierte en los jugadores más peligrosos del torneo. No los favoritos, no los que todo el mundo esperaba, sino los que llegaron con la idea de divertirse y de hacer las cosas bien, y que en el camino descubrieron que eran mejores de lo que ellos mismos creían. Eso es lo que puede ser Brian Gutiérrez en el Mundial 2026, la historia que nadie esperaba contar. El jugador que dentro de un mes puede ser el nombre que todo el mundo pronuncie sin haber sido el favorito de nadie al principio del torneo. Hay un último dato que cierra perfectamente todo lo que hemos visto hoy sobre Brian Gutiérrez y que sitúa su historia en la perspectiva correcta. Su valor de mercado actual, según Transfermarkt, es de 4.900.000 euros. Hace 2 años valía menos de 1 millón. En 2 temporadas de crecimiento constante, su valor casi se quintuplicó. Y si Brian Gutiérrez hace un buen mundial, ese número va a subir de forma brutal, porque el mundial es el escaparate más grande del mundo. El mismo efecto que transformó a Enzo Fernández de jugador del Benfica de 30 millones a fichaje del Chelsea de 121 millones en 4 semanas de Qatar 2022 puede repetirse con cualquier jugador que haga 3 o 4 partidos extraordinarios en el torneo. Y Gutiérrez tiene exactamente el perfil de jugador que los grandes clubes europeos están buscando ahora mismo. Creativo, inteligente, joven con experiencia en 2 ligas diferentes y con la mentalidad de alguien que ya demostró que puede adaptarse a entornos completamente nuevos. Si México hace un buen mundial y Brian Gutiérrez está en el centro de eso, el Chivas va a recibir ofertas de Europa antes de que termine el verano. Y Brian Gutiérrez va a tener que tomar otra decisión tan importante como la que tomó cuando eligió México sobre Estados Unidos. Pero eso es problema del futuro. El problema de hoy, el partido de hoy, es mañana en el Azteca contra Sudáfrica. Y Brian Gutiérrez tiene 22 años y está a horas de vivir el momento más importante de su vida. Y cuando le preguntaron cómo se sentía con tan pocos partidos en la selección, estando ya a punto de jugar un mundial, respondió con la misma claridad y la misma naturalidad que lo define dentro del campo.
Feliz de estar aquí. Quiero aportar, quiero hacer las cosas bien y solo quiero divertirme. Eso es todo. Eso es Brian Gutierrez, un jugador de 22 años nacido en Illinois con raíces mexicanas que eligió representar a México, que hace 6 meses llegó a la Liga MX sin que nadie apostara demasiado por él. Que en un torneo se ganó la titularidad en Chivas, que marcó contra Ghana y brilló contra Serbia, que construyó una dupla con Julián Quiñones que asusta a cualquier defensa del mundo, y que mañana va a salir al Azteca delante de 80,000 personas y millones de televisores, a divertirse. Si eso no es una historia de fútbol extraordinaria, no sé cuál lo es. Y si el fútbol funciona como suele funcionar, cuando los sueños y el trabajo se alinean en el momento correcto, mañana en el Azteca pueden hacer una historia que México va a contar durante mucho tiempo. La del niño nacido en Berwyn, Illinois, que eligió la camiseta que le enseñó su padre, que llegó a la Liga MX sin que nadie creyera demasiado en él. Y que, en el partido inaugural del Mundial más grande de la historia, salió al campo a divertirse. Y cambió todo. ¿Crees que Brian Gutierrez va a ser titular mañana en el debut de México contra Sudáfrica? ¿Y crees que puede ser la gran sorpresa del Mundial 2026 para el Tri? Cuéntamelo en los comentarios. Este es el debate que toda la afición mexicana está teniendo ahora mismo. Y si quieres seguir con toda la información del Mundial 2026 en tiempo real, suscríbete a Pure Goal ahora mismo. Somos el canal que no para. El botón está justo debajo.